En la vastedad del universo, más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, existe un misterio que ha desconcertado a generaciones. Hoy, nos aventuramos en las páginas de la historia bíblica para desentrañar uno de los secretos más profundos y fascinantes que involucra a uno de los personajes más destacados de la fe cristiana. Imagina, por un momento, ser testigo de una experiencia que va más allá de los límites de este mundo. Un viaje a un lugar que solo unos pocos han vislumbrado. Nos sumergiremos en la vida del apóstol Pablo, un hombre cuya fe y devoción fueron probadas en un encuentro que cambió la historia misma de la cristiandad. Hoy responderemos a la pregunta que ha intrigado a creyentes y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos: ¿por qué fue llevado el apóstol Pablo al tercer cielo? Prepárense para un viaje fascinante, lleno de revelaciones, desafíos y, sobre todo, un encuentro celestial que transformó la vida de uno de los hombres más influyentes en la historia del cristianismo. Para comprender la magnitud del viaje de Pablo al tercer cielo, es esencial sumergirse en el contexto bíblico de su vida. Nos encontramos en el siglo I, en una época tumultuosa donde el cristianismo emergía entre la persecución y la resistencia. Pablo, originalmente conocido como Saulo, nació en Tarso, una ciudad de la región de Cilicia, en la actual Turquía. Un fariseo celoso de su fe judía se embarcó en una misión para perseguir a los seguidores del camino. La historia toma un giro extraordinario en el camino a Damasco. Aquí es donde nos sumergimos en la narrativa de Hechos 9:1-9. Mientras Saulo se dirigía con furia hacia Damasco, una luz del cielo lo rodeó, y una voz poderosa le habló. Hechos 9:3-5 nos narra este momento trascendental. De repente, mientras iba de camino, una luz celestial lo rodeó. Cayó al suelo y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, la vida de Saulo dio un vuelco. El perseguidor se convirtió en seguidor, el hombre que iba a causar estragos en la iglesia se convertía en un instrumento elegido por Dios. Gálatas 1:11-12 arroja luz sobre la fuente de la revelación de Pablo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta revelación directa de Cristo marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Pablo. De perseguidor a predicador, de Saulo a Pablo, un cambio radical impulsado por la intervención divina. Ahora que hemos explorado las raíces de este extraordinario viaje, nos sumergiremos aún más en la experiencia que llevó al apóstol Pablo a las alturas del tercer cielo. ¿Qué misterios aguardan? Descúbrelo con nosotros, mientras continuamos este fascinante relato. El polvoriento camino a Damasco fue el escenario de uno de los eventos más trascendentales de la historia cristiana. La luz del sol deslumbrante se convertiría en el medio a través del cual la divinidad se revelaría a Pablo de una manera que cambiaría su vida para siempre. Hechos 9:3-5 nos transporta a ese instante crítico. De repente, mientras iba de camino, una luz celestial lo rodeó. Cayó al suelo y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagina ese momento, la cegadora luz que envuelve a Saulo, la voz resonante que corta el silencio del desierto. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de este feroz perseguidor se encuentra cara a cara con la divinidad. Las palabras, ¿por qué me persigues?, llevan consigo un peso que va más allá de la persecución física. Es una confrontación directa con la persecución a la iglesia, una persecución a Cristo mismo. Las emociones de Pablo en ese momento deben haber sido abrumadoras. Sorpresa, temor, quizás incluso arrepentimiento. En su encuentro con la luz divina, todas las certezas y convicciones previas se desvanecieron. Imaginemos la lucha interna de un hombre que, en un instante, pasa de creer que está haciendo la voluntad de Dios a darse cuenta de que está luchando contra el propio Dios que dice servir. Así, en ese camino polvoriento a Damasco, se gestó una transformación que resonaría a través de los siglos. En nuestro próximo segmento, exploraremos las implicaciones de esta revelación en la vida de Pablo y en la historia del cristianismo. No te pierdas el siguiente capítulo de ¿por qué fue llevado el apóstol Pablo al tercer cielo? Con la revelación en Damasco, Pablo fue catapultado no solo a un cambio de nombre y propósito, sino a la apertura de un misterio celestial que desafía la comprensión humana, el tercer cielo. 2 Corintios 12:2-4 nos ofrece una visión única de este misterioso lugar. Conozco a un hombre en Cristo que, hace 14 años, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el mismo hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó cosas inefables que al hombre no le es dado expresar. El tercer cielo, un lugar donde las palabras terrenales se quedan cortas, donde las experiencias humanas se encuentran con lo inefable. ¿Cómo describir un lugar que está más allá de nuestra comprensión, un rincón del cosmos impregnado de la presencia divina? Este no es un cielo cualquiera, es el tercer cielo, un término que va más allá de la astronomía, más allá de las estrellas. Es el cielo donde la gloria de Dios resplandece de manera especial.
La significancia espiritual de este lugar se revela en la experiencia personal de Pablo. Fue llevado a un lugar donde las barreras entre lo terrenal y lo divino se difuminan, donde lo inexpresable se vuelve la esencia misma de la revelación. Imagina estar en el tercer cielo, donde las realidades celestiales se despliegan ante tus ojos. Pablo no solo fue testigo de este misterio, sino que también escuchó cosas inefables, palabras que van más allá de lo que cualquier lengua humana podría expresar. En nuestro siguiente segmento, nos sumergiremos aún más en las profundidades del tercer cielo. ¿Qué secretos aguardan en este reino celestial? ¿Cómo cambió la visión de Pablo sobre la vida y la fe? No te despegues de ¿por qué fue llevado el apóstol Pablo al tercer cielo? Ahora que hemos explorado el misterio del tercer cielo, es hora de sumergirnos en la profundidad de la teología que rodea a este enigma celestial. ¿Cómo interpretamos este lugar especial desde una perspectiva teológica? En la teología cristiana, el tercer cielo ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Desde los primeros teólogos hasta las distintas ramas del cristianismo contemporáneo, cada uno ha aportado su perspectiva única. Una interpretación común es que el tercer cielo representa un estado elevado de comunión con Dios, un espacio donde la presencia divina se experimenta de manera más íntima. Pero las perspectivas varían. Algunos teólogos lo ven como una metáfora de los niveles de conocimiento divino, mientras que otros creen que es un lugar físico y real en el cosmos. ¿Cómo reconciliamos estas perspectivas aparentemente divergentes? Podemos pensar en el tercer cielo como el pináculo de la comunión con Dios, una cumbre espiritual donde las limitaciones terrenales se desvanecen. Es como alcanzar la cima de una montaña, donde la vista se amplía y se abren nuevos horizontes. Esta metáfora no solo hace accesible la teología del tercer cielo, sino que también resalta la importancia de la escalada espiritual, el esfuerzo y la dedicación para alcanzar nuevas alturas en la fe. La gracia divina, un regalo inmerecido que transformó la vida del apóstol Pablo de manera radical. En este segmento, exploraremos cómo la gracia influyó en su vida, desde sus días como perseguidor hasta su experiencia en el tercer cielo. Efesios 2, 8-9 nos guía en esta exploración, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia se convierte en un hilo conductor en la historia de Pablo. Desde su encuentro en el camino a Damasco hasta su experiencia en el tercer cielo, la gracia de Dios se manifiesta de manera continua. Imagina a un hombre que, en su celo religioso, perseguía a los seguidores de Cristo, pero en lugar de ser castigado, experimenta la gracia redentora que lo transforma en uno de los apóstoles más influyentes. La gracia no es solo un concepto teológico abstracto, es una fuerza poderosa que cambia vidas. Pablo, consciente de su propia necesidad de gracia, abraza este regalo divino y se convierte en un mensajero apasionado de la misericordia de Dios. La conexión entre la gracia y la experiencia en el tercer cielo es profunda. Es en ese lugar celestial donde la gracia se manifiesta en su plenitud, donde el perdón y la redención se entrelazan en una realidad celestial. La revelación en el tercer cielo marcó un punto culminante en la vida de Pablo, pero no significó el fin de sus desafíos. En este tramo, exploraremos las pruebas que enfrentó después de este encuentro celestial y cómo respondió a ellas. 2 Corintios 11, 23-28 nos presenta un vistazo crudo a las luchas de Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Pablo no solo fue llevado al tercer cielo, sino también llevado a través de desafíos que pocos podrían soportar. Azotes, peligros, encarcelamientos, un catálogo de pruebas que podrían hacer tambalear la fe de cualquiera. Estos desafíos no solo eran físicos, sino también espirituales y emocionales. Pero a pesar de estas dificultades, Pablo perseveró, guiado por una fe inquebrantable y una comprensión única de la gracia de Dios. Las lecciones que aprendió en estos momentos difíciles son atesoradas en sus epístolas. La perseverancia, la confianza en la gracia y la comprensión de que en la debilidad, la fuerza de Dios se perfecciona. Estos relatos antiguos no son simplemente historias del pasado, son lecciones que resonan en nuestra vida moderna. ¿Cómo podemos enfrentar nuestros propios desafíos? ¿Cómo aplicamos las lecciones de Pablo en nuestro caminar diario? Exploraremos esto en la siguiente parte de ¿por qué fue llevado el apóstol Pablo al tercer cielo? La experiencia en el tercer cielo no solo transformó la vida de Pablo, sino que también dejó una huella indeleble en sus escritos, dando forma a la teología y la enseñanza que han llegado hasta nosotros. En este segmento, exploraremos el impacto de esta experiencia celestial en las epístolas del apóstol. 2 Corintios 12, 7-10 ofrece una ventana a la experiencia de Pablo. Para que no me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a esto, 3 veces rogué al Señor que lo apartara de mí. La espina en la carne, mencionada por Pablo, es un eco de su experiencia en el tercer cielo. La conexión entre su visión celestial y sus desafíos personales se revela en estos versículos. Esta espina no solo simboliza los desafíos físicos, sino también las luchas internas y espirituales que enfrentó.
Pero, a pesar de estas pruebas, Pablo aprendió a encontrar fortaleza en la debilidad, a confiar en la gracia de Dios que le fue revelada en el tercer cielo. Sus epístolas reflejan esta profunda conexión entre la revelación celestial y su enseñanza apostólica. Los temas de la gracia, la fe, la perseverancia y la confianza en medio de las pruebas resuenan en cada palabra escrita. Las cartas de Pablo no son simplemente textos antiguos, son un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. En nuestro próximo segmento, exploraremos cómo las enseñanzas de Pablo continúan impactando nuestras vidas hoy. Únete a nosotros en ¿Por qué fue llevado el apóstol Pablo al tercer cielo?, mientras desentrañamos las aplicaciones prácticas de esta experiencia celestial.